tardes, yo soy Ernesto y voy a hablarles sobre este tema sobre usar huellas genéticas para identificar la levadura que estás trabajando. Pues, sencillamente, levadura es un término coloquial del que se refiere a cualquier organismo capaz de generar esta función de fermentar. Antes no se sabía qué era lo que decía que surgía la fermentación, así que simplemente decían como que pues, algo está pasando. Y pues la palabra latín de levadura se refiere a la actividad de elevarse, como pasa la cerveza, se puede apreciar la levadura llegando al tope o en el pan que se alza. Entonces simplemente cualquier organismo que era capaz de hacer esto le llamó levadura. Pero ahora tenemos ya definiciones específicas que es un hongo. Y bueno, se encuentra de manera natural en el aire y se encuentra particularmente en fuentes ricas de azúcar, porque es lo que se alimenta. Y se distingue de la cerveza, la levadura cervecera, porque esta no ha sido domesticada. Y en cuanto a domesticación, me refiero a que, por ejemplo, la levadura cervecera es capaz de digerir la maltosa, y mucha levadura salvaje no puede, porque es un azúcar al que le damos pues, una presión para que lo asimilen. Y bueno, lo interesante de esta levadura salvaje es que tienes un catálogo más grande de estos aromáticos. Y simplemente para hacer una reflexión de que no es tan sencillo que lo que está ocurriendo con la levadura. Va a depender de qué sea azúcar y qué clase de aminoácidos cuenta el mosto, así como los ácidos hidroticinámicos. Estos, por ejemplo, Brettanomyces es capaz de asimilarlos y convertirlos a fenoles. Entonces, dependiendo qué clase de ácidos hidroticinámicos hay en tu malta, vas a saber qué tipo de compuestos puede tener tu cerveza final. Y bueno, aplicaciones, que es lo que me hace muy interesante con esta levadura no convencional, es que puedes hacer, por ejemplo, cervezas sin alcohol, sin tener que pasar tu mosto por un proceso que arruina los aromas. Por ejemplo, típicamente lo que se hace para una cerveza sin alcohol es que la hierven para sacar, ya que la cerveza está lista, la hierven para retirar el alcohol, pero al hacer eso también se está retirando o destruyendo compuestos aromáticos. Entonces, al momento de tú usar una levadura capaz de generar los aromas de la cerveza sin tener que hervirla, pues mantienes una propiedad más parecida a una cerveza real, porque lo que pasa mucho cuando se toman cervezas sin alcohol es que no sabe igual, y es por esa clase de tratamientos que se les da. Además, cuando se hierve, permites que el oxígeno se asimile otra vez a la cerveza. Y bueno, existen ya algunos organismos que sabemos que se usan para esto. Por ejemplo, antes se usaba Saccharomyces cerevisiae, pero el sabor no ha sido tan parecido. Y actualmente lo que usa es Pichia clouveri. Lo que tú haces es que en lugar de agregar Saccharomyces a tu mosto, agregas Pichia y te generan los aromas idénticos, bueno, muy parecidos a una cerveza normal, pero sin el alcohol. Y bueno, lo único que tienes que hacer aquí es conocer qué clase de azúcares hay en tu mosto, porque por ejemplo, Pichia no puede metabolizar la maltosa, entonces solo metaboliza la glucosa, que es un azúcar muy simple, y lo transforma a compuestos aromáticos de interés. Entonces, tú puedes jugar con qué clase de azúcares hay en tu mosto, entonces tienes que analizar cómo es tu mosto y de ahí puedes generar el perfil que tú quieres para la cerveza. Y pues bueno, voy a hacer prueba y error hasta que tienes el producto que deseas. La otra es una cerveza baja en calorías o light, y esto lo puedes hacer simplemente usando una levadura como Brettanomyces, que es capaz de digerir azúcares compuestos. Por ejemplo, lo que hace que una cerveza sea alta en calorías es que hay muchos azúcares residuales que Saccharomyces no puede digerir. Entonces, con esta otra levadura los destruye y permite que no haya tantos azúcares en la cerveza final. Claro que también tienes que otra vez medir qué clase de azúcares hay dentro del mosto para que no vaya a ser muy alcohólico. Entonces, es un poquito diferente a la cerveza normal, pero si sabes controlar estos parámetros vas a poder tener el resultado deseado. Otra cosa que se puede hacer es bioflavoring, que es simplemente puedes hacer cervezas que sean muy diferentes a lo que ya has probado antes, simplemente por jugar con otro tipo de levaduras. Brettanomyces es muy característico el sabor y pues Hanseníospora se usa mucho también en el vino particularmente. Y bueno, de Brettanomyces también es una levadura que
también da sabores como Brettanomyces. Y actualmente ya en el mercado algunas cervecerías que están haciendo esto. Por ejemplo, en Italia encontré una serie de levadura no convencional donde usan Torolbúspora y otras dos que no recuerdo el nombre, pero el sabor es aún es cerveza, pero tiene sabores, una gama muy diferente. Es como, puedes tener totalmente estilos que son nuevos. La innovación de la cerveza sería esta clase de usar levaduras diferentes. Y bueno, obviamente tener otro tipo de ésteres que pueden ser, por ejemplo, cepa o y huela a plátano, a manzana, a anís, sin tener que usar tú un producto así, simplemente usas la malta y bueno, o cualquier tipo de diferentes granos y te va a generar el aroma que tú deseas. Y bueno, para los que les gustan las sours y como Berliner Weiss y demás estilos, actualmente lo que se hace es usar bacterias para acidificarle el mosto, pero ya se han encontrado levaduras capaces de hacer esto, como la Calcium Tolerance. Esta levadura se usa ya para, en lugar de tú tener que dejar bacterias y pues más riesgo y aparte no quieres tener esta mezcla de organismos, puedes usar una levadura que es capaz de generar ácido láctico. Y bueno, cerveza funcional. Esto se da a partir de que la gente empieza a querer un producto pues, más sano, entonces, o que tenga propiedades un poco más interesantes. Lo que a mí me llamó la atención es que ahora saben que Saccharomyces es capaz de generar melanonina. Sí. Y es una hormona que regula el sueño. Entonces tú puedes tener una cerveza que ya cuenta con esta hormona y puedes decir que bueno, me tomo esta cerveza y me ayuda a mejorar mi sueño. Y por esto es anti-aging, anti-inflamatorio, anti-tumor. Entonces, pero bueno, obviamente la cerveza no va a ser una cerveza alcohólica porque el momento que tiene alcohol ya no puedes hacer claims de que es sano. Entonces, sería una cerveza baja en alcohol, sin alcohol, en una matriz nutritiva con antioxidantes o vitaminas, minerales, y de ahí le agregas esta clase de organismos que ya sabes que te van a generar cierta cantidad de estas moléculas. Bueno, nomás quería enfatizar un poco los diferentes estilos de fermentación que gente considera que es lo mismo, pero hay una diferencia sustancial. La fermentación inoculada, tú ayudas a que haya levaduras en tu mosto. Me refiero a los wild ales, donde tú dices, pues voy a ponerle un poquito de Saccharomyces, un poco de bacteria o Brettanomyces, y tú eliges la mezcla de las cantidades. Y puede ser una fermentación mixta o sucesiva. Entonces, una fermentación mixta se fermenta todo al mismo tiempo. Y una sucesiva es donde tú pones primero una que te genere, por ejemplo, el aroma que tú deseas, y luego otra que termine la fermentación. Y así, por ejemplo, si las pones juntas, lo que sucede es que a veces tienes levaduras que son muy dominantes con Saccharomyces y acaban con los nutrientes que otras levaduras podrían usar para generar los aromas. Entonces, es mejor hacer, por este caso, fermentación sucesiva, donde permites que una trabaje y luego agregas la otra para continuar. Y la fermentación espontánea es donde uno no mete las manos para nada, deja el mosto enfriarse y que las bacterias y la levadura entre a través del aire, y luego, como lo que había comentado antes de usar un cuchi, donde dejas que se enfríe toda la noche, que los organismos caigan, y después de esto los metes a barriles súper limpios. Es muy importante remarcar eso porque no deseas que la microflora que hay en el barril interfiera con tu producto. Entonces lo que haces es usar, pues casi esterilizarlo a través de vapor. Algunos lo dejan por días hasta que estás seguro que no hay residuos dentro del barril. Y ya que está completamente sanitizado o esterilizado, ya pues se da tu cerveza y dejar que la microflora que cayó durante la noche genere el producto. Y bueno, estos ejemplos es Lambic, que son de la región del río Sena en Bélgica, hacen este método tradicional y la gente en Estados Unidos quisieron hacer también lo mismo, pero como tiene un problema en el que es algo denominado de origen, o sea, únicamente puede llamarlo Lambic o Goose si es que está hecho en Bélgica, en esa parte del río. Entonces, para solucionar eso, le cambiaron el nombre a Cool Chip American Ale, donde es la misma metodología, pero hecho en Estados Unidos. Y bueno, el chiste es eso, pues que sea una flora totalmente que cayó por su cuenta, que no tenga intervención del hombre.
Bueno, ahora sí voy a hablar de lo que yo hago con todo esto. Pues capturo primero las levaduras que sé que pueden metabolizar un mosto. O sea, simplemente tomo extracto de malta, obviamente lo esterilizo, le agrego antibióticos para prevenir que crezcan bacterias, porque en mi caso yo solo deseo levadura. Después los aíslo las colonias, extraigo el ADN y uso el fingerprinting DNA, que es simplemente comparar los patrones de bandas, y te voy a explicar cómo llego a eso. Y le decir donde lo puedo ver, y después las que me interesan las mando secuenciar para saber qué es lo que tengo. Bueno, pues lo que hago es una fermentación espontánea o inoculada, dependiendo cuál es mi objetivo. Con fermentación espontánea simplemente dejo el mosto al aire libre toda la noche, lo tapo de nuevo y lo meto al laboratorio y lo dejo en un striplet para que se tenga oxígeno. Y las otras, pues simplemente tomo fuentes de azúcares, que en mi caso yo encontré algunas frutas, flores, incluso lúpulo silvestre. Y con eso lo que hice fue dejarlos oxigenándose por 3 días, porque yo lo que deseo es la mayor diversidad, no quiero solamente tener Saccharomyces, quiero tener la mayor diversidad posible. Y bueno, estos primeros días es donde hay como la mayor sucesión de especies. Luego, ya que tengo las muestras, trato de llegar a tener solo una colonia. Entonces, primero es desmadre, son todas, luchando con todas. Y bueno, lo que son diluciones de, por ejemplo, tomo 1 mililitro de la muestra y la siembro en estas placas que tiene un medio de cultivo que todo crece. Y bueno, de ahí tomo la décima parte, 9 partes de agua, y así me voy hasta, lo que hago es hasta 6 diluciones o 7, para poder llegar a un momento que pueda contar las colonias y colectarlas, porque si son, por ejemplo, aquí, pues no podría tomar nada, o puedes tener 2 y lo que deseas es tener solo una colonia aislada. Entonces de ahí las colecto y las siembro, y de esta forma ya aíslo la colonia de interés. Aún no sé qué es, y igual te puedes dar una idea del aroma, pero apenas he llegado a... Ahí únicamente lo que haces es colectarlas. Bueno, voy a tratar de no ser muy técnico con esto, pero al final tienen preguntas, lo pueden preguntar. Extracción de ADN, simplemente ya existe un kit de enzimas donde tú tienes tu muestra y le agregas este kit de enzimas y los calientas para que las enzimas trabajen, y ya entonces lo que haces es que ponlo en el protocolo, tengo una solución donde está el ADN y lo demás son precipitados, están las proteínas y azúcares que no son de importancia, y otros protocolos te lo van al revés, pero el punto es que entiendes cómo está funcionando y bueno, al final tienes ya tu ADN, pero no sabes de ahí qué pasa. De ahí sigue usar el PCR, que es simplemente, PCR viene de la polimerasa chain reaction, que es simplemente usar esta maquinita que es el termocirculador, que es como un horno que te da diferentes temperaturas y es muy fino. Y como yo estoy trabajando ya con un volumen muy pequeño, es importante que la máquina sea capaz de darme esta sensibilidad. Entonces, dentro de la máquina estoy poniendo mi muestra con una enzima, que es la polimerasa, que se encarga de crear el ADN. Entonces lo que hago es poner la polimerasa, mis muestras y los nucleótidos, que son los que hacen el ADN, son 4 bases hidrogenadas, y lo que hago es ponerlos sencillamente todos para que lo voy a poner a diferentes temperaturas a la enzima para que genere el ADN, pero la parte más importante es el cebador, que es donde es como un marcador que al momento de encontrar su complementario en el ADN se va a quedar ahí pegado, y ahí es donde se va a pegar la polimerasa para trabajar. Entonces el cebador es como un indicador de dónde empezar a trabajar, y como yo quiero aislar solamente una parte del gen, solo quiero un gen de interés, no quiero todo el genoma, lo que hago es que, como ya existen bases de datos con estas secuencias, yo puedo identificar, pues quiero solamente esta parte, porque hay secciones en el ADN que sirven para identificar. Entonces, le llaman microsatélites. Entonces, hay estos 3 pasos. Primero, y la naturalización es abrir la hebra del ADN,
Ya que está abierta en el alineamiento, se va a pegar el cebador en el lugar de interés. Luego en la elongación va a empezar a trabajar la polimerasa y va a empezar a generar el ADN. Y esto se repite en ciclos. Entonces tú vas a empezar a tener fragmentos de diferentes tamaños, porque por ejemplo, en mi caso yo estoy usando una secuencia que se llama GTG por 5. Y esta es una secuencia que ya se ha encontrado que es ¿cómo se llama? Que sirve para identificar a nivel de especie la levadura y, bueno, hongos en general. Entonces, estas secuencias se encuentran en el genoma. O sea, GTG 5 veces se encuentra en todo el genoma. Y al tú hacer esta técnica, lo que estás haciendo es sacar fragmentos de diferente tamaño porque se repiten muchas veces. Entonces va a tener muchos fragmentos. Que vamos a usar una electroforesis para poderlos ver. Lo que están viendo al lado izquierdo son diferentes fragmentos de ADN. Mientras más abajo son más chicos y mientras más arriba son más grandes. Esto ocurre porque uno pone sus muestras en este gel de agarosa y le pone una carga que, como el ADN está cargado negativamente, va a empezar a irse hacia el lado positivo. Entonces, este gel es como una red en 3D que lo que va a hacer es que las partes más grandes no van a poder pasar y se van a quedar atoradas arriba. Las más chicas van a correr. Entonces, pues ya tienes un patrón de bandeo característico por especie, incluso hasta subespecie. Y, por ejemplo, ahí podrías ver que tengo, no sé, 5, otras 5, y son 13 que son la misma. Y eso no lo podrías saber a menos que con esta huella genética. Entonces ya puedes compararlas y decir, ah, bueno, tengo 20 de una, o tengo unas que no sé qué son. Bueno, si intentas analizar el gel a través de un software, yo uso Bionumerics, y ahí por ejemplo, busco dónde están las bandas y cuál es la intensidad de estas. Y en base a esto, puedo generar un dendrograma. El dendrograma es más como agruparlos, qué tan parecidos son. Y puedo ver que aquí hay un grupo, aquí hay otro grupo y aquí podría ser otro grupo. Ya que tengo los grupos de interés, en lugar de secuenciar las 200 muestras que tengo, porque es muy caro, tomo dos de este grupo, las mando a secuenciar a un laboratorio externo donde pueden hacer lo que se llama secuenciación de Sanger, que es muy parecido a lo que usaba, o sea, es también un PCR, pero aquí uno de los nucleótidos, una cantidad menor, se le agrega un cromóforo que va a ser, por ejemplo, puede ser verde, rojo y azul y rosa. Entonces, lo que va a hacer es que cuando esta molécula se pega en el ADN, va a detener a la polimerasa, va a dejar de reaccionar, entonces va a tener diferentes tamaños y esos diferentes tamaños van a tener un color. Entonces, al hacer ahora otra vez una electroforesis, va a tener, pues los más grandes van a quedar arriba y los más chicos abajo. Entonces va a tener tu secuencia por colores. Entonces le agrega un láser donde te va a dar como la gráfica de abajo, donde puedes medir qué colores hay por la excitación de la luz y ya tienes tu secuencia. Entonces cuando ellos te mandan tu archivo, es un PDF con la secuencia de tu información. Y bueno, para secuenciarlos, son estos dos cebadores que son el Universal Barcode para los hongos, que es un LNU y en NL4. Y bueno, esto es lo que yo lo trabajo en una herramienta que se llama BLAST, y lo que hace es que compara bases de datos de secuencias biológicas que pueden ser proteínas o ADN directamente y te dice a qué se parece eso. Y en estas bases de datos son internacionales, pues entonces tienes un montón de material para comparar. Pero en mi caso, si tengo una identificación mayor al 98%, yo considero que ya es ese organismo. Por ejemplo, no sé, aquí mandé 30 muestras y de ellas me dieron certeza de qué es lo que tenía ahí. Y bueno, ahora sí, voy a hablar de qué me sirve todo esto, o sea, cómo lo he usado. Porque todos esos trabajos los he hecho colaborando con empresas, entonces tiene una utilidad, a fin de cuentas. El primer proyecto me dieron 2 sidras para comparar su microflora. Una era deseable y otra no les gustó.
Entonces, lo primero que hice pues, fue exactamente lo que comenté en la metodología y hice curvas de crecimiento para ver cómo había cambiado. Tenía desde el día 0 de fermentación al día 7 y al día 21. Entonces, simplemente vi, ambas crecieron igual, no había diferencia en eso. Y analicé las muestras y vi que tenía algunos grupos y algunos colados. Entonces, en lugar de tener que secuenciar todo, mandé únicamente 30. Y ya teniendo esa información, yo pude hacerles un perfil de cómo estuvo la sucesión de levaduras. Primero tenía una gran diversidad, como pueden ver en el día 0, esta es la deseable, esta es la no deseable, pero en ambas había una diversidad mayor en el principio. De hecho, era muy diferente. Y bueno, después pueden ver que el día 7 hay menos y al final solamente hay una levadura dominante. Con esta información, ellos lo que pueden hacer ahora es que en lugar de tener fermentación espontánea, pueden hacer una fermentación mixta con los organismos que les gustó que estuvieran en su fermentación. Entonces, ellos ahora pueden simplemente agregar esos organismos, como además ya los tenemos aislados en el catálogo, pueden ellos crecerlos, colocarlos incluso en el porcentaje en el que está ahí, porque tenemos esa información de qué porcentaje se encuentra. Y pueden tener un producto constante en cuanto a perfil aromático. Y bueno, de esa forma ya saben ellos qué clase de organismos que hay en su sidra. El siguiente proyecto en el que trabajé fue en colaboración con Mikela y Bauhaven, que es un barrel room donde nos dedicamos únicamente a wild ales, tenemos una Kulchik Ale y saisons. Entonces, es únicamente, de hecho, ni siquiera tenemos una cervecería, la hacemos aparte, traemos el mosto al lugar y aquí nos encargamos de la fermentación, de propagar levadura y embotellar. Y bueno, aquí lo que hice fue, acabamos, esto empezó como en junio, o sea, es bastante nuevo, y yo lo que me dediqué fue a identificar levadura para hacer un catálogo de levaduras. Incluso, lo que está ahí arriba es el laboratorio, entonces no había nada. Entonces nos dedicamos a ver qué equipo necesitamos y montarlo. Y bueno, igual lo que encontré hice espontáneas y mixtas, espontáneas y inoculadas, y encontré diferentes organismos. Y bueno, me encontré una pique Fruiberi que ya sabíamos que era de interés para generar nuevos productos, así que eso estuvo bueno. Entonces, les di un catálogo de levaduras que no podíamos tenerlos, además son locales y eso sirve para vender una historia, ¿no? Como que, pues no es como que me la vendieron de algún lugar lejano, simplemente nosotros las solicitamos y trabajamos con ellas y simplemente es vender una historia nueva. Y bueno, lo que estoy haciendo es caracterizar estas levaduras y buscar más. Bueno, lo vi en identificación por técnicas moleculares, como lo que he estado haciendo, pero ahora usar cromatografía de alta definición para poder entender qué clase de azúcares consumen los organismos o qué clase de ácidos orgánicos están usando y qué alcohol generan, porque además en la literatura hay mucha información, pero por especie, y va a cambiar mucho qué clase de azúcares van a poder y qué clase de aromas generan. Entonces es importante caracterizar cada una y conservarlas, porque si, por ejemplo, como están creciendo constantemente, hay mutaciones y puede que tú caracterices una levadura y nunca te preocupaste por guardarla en un refrigerador a -60 para evitar para cuando quieras volver a usar, pues simplemente la resiembras. Entonces, cuando lo estás usando va a ir cambiando y como se reproducen bastante rápido y constante, hay mutaciones, entonces tu levadura en un momento puede ser completamente otra que la que caracterizaste antes. Bueno, también, aparte de análisis químico, planeamos hacer un panel sensorial únicamente para saber cuál nos gustó y bueno, tenemos que hacer fermentaciones secuenciales para ver cuáles son los que dan el perfil que buscamos. Y bueno, lo que va ahorita otra vez a buscar, estos fueron durante los primeros 3 días de fermentación, pero lo último que hice fue, dejé muestras, o sea, es la misma muestra, tomé, las dejé ahí, y las dejé por un mes, porque estamos buscando Brettanomyces. Como generamos sours y saisons, queremos tener organismos de interés que sean locales.
no queremos ya no tener que comprar de compañías. Entonces, lo que estoy haciendo es que Brettanomyces tarda un poco en aparecer, porque no, es muy lento para crecer. La literatura, la gente la ha encontrado a las 2 semanas, pero por lo general toma 4 semanas. Todo lo que hice fue dejarlo un mes y lo sembré en una placa con un medio especializado que es el Palestine Laboratory Nutrient. Esto es lo que sucede. Por ejemplo, yo aquí sembré Saccharomyces de un lado y del otro lado sembré Bread. Entonces pueden ver que Saccharomyces no crece en este medio. Además le puse un antibiótico que a esa concentración Saccharomyces no va a crecer, pero sí Brettanomyces. De esta forma yo estoy tratando de buscar levaduras que se llaman no convencionales y tratando de buscar Brettanomyces local y caracterizarlo para saber qué clase de propiedades le va a dar la cerveza. Bueno, ya nomás como conclusión, pues no todo es tan sencillo cuando usas levaduras que son nuevas. Porque, por ejemplo, hay regulaciones y legislación acerca de qué puedes poner en un producto que se va a consumir. Para esto existen los GRAS, organismos GRAS, que son generalmente reconocidos como sanos, safety, y para llegar a que tu organismo tenga que sea reconocido como tal, tiene que pasar por los laboratorios y entender que no vas a matar a alguien, ¿no? O sea, por ejemplo, algo importante son las aminas biogénicas, que son, por ejemplo, la histamina. La histamina es tóxica a niveles elevados y creo que en Estados Unidos aún no se controla, pero sé que el vino en Europa no puede tener un cierto contenido de histamina porque entonces es tóxico para el consumidor. ¿Y qué más? Bueno, eso es en cuanto a regulación y toxicidad. Luego, las fermentaciones mixtas, el problema es al reusarse porque ya tienes una microflora diferente a cuando inició. Entonces, no es como ahora que usas solamente Saccharomyces, pues la recolectas y la vuelves a usar. Si haces una fermentación mixta o secuencial, pues ya puede que ya solamente tengas Saccharomyces y ya no vas a tener las mismas propiedades aromáticas. Entonces, las dinámicas en la cervecería cambian. Ocuparías propagar todo el tiempo y bueno, simplemente hay que estar consciente de cómo es que se usa. Y luego, claro, encontrar las condiciones óptimas, porque principalmente los niveles de oxígeno son muy importantes para estas levaduras. Y bueno, también poner énfasis en cuanto a qué tan estable es tu producto otra vez, la claridad, porque con estos organismos, como no hay una historia de usarse, pues no sabemos bien cómo va a reaccionar después de 6 meses o qué va a pasar. Entonces es importante seguir estudiándolos para saber que van a tener una calidad como la que deseamos. Bueno, muchas gracias por su atención y quiero agradecer al CONACYT y al COSIT de Baja California por apoyarme en mi educación, porque por ello estoy allá. Entonces, muchas gracias. Y preguntas. Felicidades a Neto por la plática y en el caso específico de la fermentación espontánea, el factor de la no conversión de maltosa a alcohol es por las características genéticas de la cepa o las cepas que estás usando en la fermentación espontánea o por la biomasa que estás usando para inocularlo. No, creo que no es relacionado a biomasa, es más bien a nivel de especie. Por ejemplo, algunas sí consumen maltosa, otras no. Por ejemplo, la Brettanomyces se come todo, ¿no? Y esa sí se va a consumir la maltosa, por ejemplo, pique, blueberry y creo que Tololúspora tampoco consumen. Porque la maltosa es un azúcar que naturalmente no se encuentra. Entonces, realmente, la levadura domesticada es la que puede consumir maltosa. Y en el caso, por ejemplo, que tú quisieras propagar estas cepas salvajes y como inocularlas en malta y volverlas a escalar en malta y en malta, ¿vas adecuando la levadura de alguna manera? Posiblemente. De hecho, así es como le metes una presión para consumirlo, pero realmente pues no, o sea, sí puede pasar. O sea, realmente sí se hace con una presión o simplemente con ingeniería genética, pero es posible. Claro. Incluso puedes encontrar un strain que de pronto sí puede hacerlo.
Por eso es importante saber qué es lo que pasa con cada uno. Gracias. Son dos preguntas, bueno, las segundas más como un comentario. En la primera, inoculas tu mosto, no esperas a que fermente espontáneamente, posteriormente aíslas las colonias y comentas que utilizas un primer que puede indicar a nivel de especie, pero utilizas, o sea, un primer para cada colonia independientemente, o haces una utilización de varios primers para, ok, tengo este primer que me identifica pique, esta para saccharomyces, esta para bretanos. No, el primer que utilizo, el GTG5, es uno universal para levadura. O sea, con ese primer identifico pique y todo lo que es hongos. Pero, o sea, no es perfecto. Hay como otros 4 primers que se usan, pero esto nos ha funcionado bastante bien. El problema es que a veces puedes identificar mal el organismo. Puede que las bandas sean igualitas a otro, pero que sea diferente. Y es un problema, pero no hay un método perfecto, pues, pero sí pasa. Y el otro, ¿estás buscando bretanos igual de manera espontánea en los mostos? O sea, ¿estás esperando que te caiga? ¿O han buscado, por ejemplo, es un factor contaminante para la industria vitivinícola, pero también es muy recurrente que esté, sobre todo en las barricas, cuando utilizan barricas ya de doble uso, esta levadura permanece dentro, inclusive de la celulosa en la madera de la barrica, al final de cuentas. De ahí podrías también inclusive aislar. No sé si en esa zona haya... sea una región vitivinícola local y de ahí puedas inclusive aislar una cepa de tu región. Sí, por ejemplo, lo interesante de Brettanomyces es que es capaz de consumir celuliosa. Entonces, por eso se encuentran las barricas tanto. Entonces, pues yo lo que hice fue, en las fermentaciones que hice, inoculé pedacitos de madera. O sea, sencillo. Tomé trozos de la corteza o tomé material vegetativo muy esponjoso y los agregué al mosto. Y, o sea, todavía no sé si lo tengo, pero sí huele a Brett. Entonces, no sé, unas 2 semanas ya sé si tengo o no. Pero sí, de hecho, sí entiendo que se encuentra en la madera. Y precisamente, por ejemplo, que Brettanomyces sea tan capaz de digerir azúcares que tiene beta-glucosidasas. Y estas le ayudan a digerir principalmente la celuliosa. Entonces, me gusta la madera. Gracias. Ernesto, primero una queja. ¿Por qué dices que por tener alcohol ya no es saludable? Vas en contra de la causa. No por tener alcohol no es saludable, pero bueno, ya. No, te iba a preguntar, ¿sabes de alguien que haga metagenómica de este tipo de cosas? ¿O tú has hecho metagenómica? Yo no he hecho, me encantaría. Sé que en Bélgica, en Leuven y Ghent, esas 2 universidades tienen proyectos muy chidos con metagenómica. Usan Illumina, pero el problema con Illumina es que también detecta organismos muertos, te da todo el material genético. Realmente no te interesa saber que está muerto. Entonces, ¿Y sabes si hacen estudios comparativos? O sea, comparar lo metagenómico con a lo mejor estrategias más tradicionales como la que tú usas. Pero a lo mejor para pensar en eso, ¿no? ¿Qué tan creíble sería la metagenómica y qué tanto podremos desconfiar de ella? Sí, podría ser, pero yo, como no me metí en metagenómica, realmente no me siento capaz de decir como que, pues la rechazo. O sea, como que, no sé, yo sí lo veo como una fuente confiable de información. Particularmente ayuda a contar, por ejemplo, tienes un montón de levaduras y quiero una que tenga esta enzima. Y puedes con metagenómica contarla más rápido a estarlas creciendo y viendo qué pasa. Entonces, en ese aspecto, si te ahorras mucho trabajo, pero ocupas ese equipo muy especializado y no todos lados tienen eso. Entonces, si puedes trabajar en Leuven o Ghent, pues muy bien, pero eso es. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, comentario? Bueno, pues les voy a pedir que den un súper fuerte aplauso a Ernesto porque sí,